grabamos porque dejamos el testimonio, digamos, para que puedan recuperar y volver y las vamos subiendo las clases. Pero bueno, insisto en esto. Cada jueves nos encontramos, vamos a correr el horario de encuentro porque yo vengo de Neuquén y no alcanzo a llegar a las 2 en punto. Hoy me vine un ratito antes, pero el horario de conexión va a ser 2:30, ¿sí? 14:30 nos vamos a encontrar cada jueves para el bloque teórico. Vamos a trabajar hasta las 3:30, 4 menos 20. Hacemos un corte y cambiamos de link para trabajar en los prácticos con Julieta. Bueno, bueno, Mica, ¿está todo bien? Cada uno va resolviendo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Pero digo, esta es la dinámica. Nos encontramos 2:30 para el bloque teórico, hacemos un corte ahí en el medio y a las 4 se conecta Julieta para la dinámica de los prácticos todos los jueves. Con Julieta van a trabajar las producciones prácticas que van a hacer, que ella les va a ir contando, pero bueno, para quienes no cursaron, algunas dinámicas son individuales, otras son colectivas, en duplas, algunas, digamos, con mayor tiempo de espera para la presentación, otras menos, pero un poco esa es la dinámica que tiene Comunicación 2. En la aprobación de la asignatura, en la aprobación de la asignatura, para la promoción, recuerden que son las dos instancias con nota de 7 o más el requisito de la asistencia a clases, que tiene que ser el 80% de presencia para las clases, más la actividad práctica que se solicita, que son alrededor de una actividad práctica cada 2 clases, más o menos como para que tengan presentes. Esa es un poco las condiciones de aprobación. Por supuesto, como decimos siempre, tengo gente para admitir, como decimos siempre, la promoción tiene esa condición. Para los alumnos y alumnas regulares es nota de 4 a 7, 4, 5, 6 están con regularidad, aprobados. Los parciales, en el caso de la promoción, recuerden que tienen que ser en primera instancia. Esto quiere decir que si me saco un 9 en el primer parcial y en el segundo me saco un 6, no estoy con promoción. O si desapruebo el segundo parcial y después lo recupero y me saco un 9, promoción. ¿Se entiende? ¿Eso es claro, chicos, chicas? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Y otra cosa a tener en cuenta, generalmente lo que hacemos es eh, alternar con las actividades prácticas, con los parciales. Hacemos uno de los parciales de manera virtual y uno de los parciales, que generalmente es el segundo para que tengan más tiempo para organizarse, que lo hacemos presencial en la sede. Esas son las dos instancias en las que hacemos un corte evaluativo para, eh, digamos, tomar los registros que se necesitan para la acreditación de la asignatura. Em, Sigue entrando gente. Bueno, entonces, dinámica de las clases. Bueno, las posibles condiciones de acreditación de la asignatura son más o menos las comunes a todas las materias, ¿no? Promoción, regularidad o libre. El estudiante regular, el que queda con regularidad, se tiene que presentar en la mesa de examen y ahí rinde una sola instancia que suele ser escrita o oral dependiendo la cantidad de inscriptos que haya. Sobre los temas que vimos. Puntualmente siempre, esto es una pregunta que nos hacen mucho, en el caso de los regulares, solo tomamos aquellos temas que vimos durante la materia. En el caso de los libres, no. En el caso de los libres, se toman los contenidos que están previstos en el programa. ¿Vale? Entran más textos, entran algunos temas más, ¿no? Dependiendo el devenir del cuatrimestre. En el caso de los que promocionan la materia, como en Comunicación 1, no se tienen que inscribir en la mesa de examen, sino nosotros directamente pasamos la nota de aprobación de la materia en condición de promoción. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? No, Bueno, profe.
Eh, quiero ver Te hago una consulta tema horarios. tema horario. Empezamos a las 2:30, pero terminamos a las 6, ¿o no? Claro, porque en realidad son dos bloques. Trabajamos 2:30, nunca terminamos a las 6 tan exacto. Siempre terminamos 5:30 más o menos. Trabajamos de 2:30 a 4 menos cuarto más o menos el bloque teórico, que no lo hacemos tan denso por una cuestión de que es fuertemente expositivo, digamos, ¿no? Hacemos un corte de unos 15 o 20 minutos, como para que renueven, etcétera, etcétera, y cambiamos de link, porque Julieta trabaja con el link que ya debe estar publicado en la parte práctica. Chequeen después, yo no lo vi todavía, pero debería estar, ¿no? En la plataforma, en el campus. Sí, 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 ya hay está. otro Zoom. Ahí Sí, está. está. Bueno, uno es para los teóricos y otro es para los prácticos. Em, Esa es la dinámica. Sabiendo de que las materias articulan por ahí, la idea es, esto lo hablamos con Leandro también, con la coordinación de la carrera, por ahí terminar un ratito antes para permitir ciertas movilidades y demás. Pero bueno, en general esa es un poco la organización de los horarios. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, quiero ver más compartir. Quiero compartirles un poquito el recorrido del programa, así conversamos sobre eso. Compartir. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Bueno, esperen que minimizo esto. Bueno, a ver, un poco, yo recomiendo siempre, y esto es como una especie de recomendación, pero muy a conciencia, de tratar de, para la comprensión de la asignatura, teniendo en cuenta que es una materia teórica, ¿cuál es el recorrido que hacemos en el programa de manera lineal, digamos, ¿no? Es decir, el programa está pensado para que ustedes puedan estudiar a partir de el desarrollo que hacemos en el programa. Y en el desarrollo que hacemos del programa, que ahora lo voy a ir desglosando un poco más, la propuesta tiene que ver con pensar un primer bloque que es ciertamente, digamos, problematizador, ¿no? Donde trabamos la categoría o la noción de comunicación, la desmenuzamos, un poco, siempre usamos la palabra de la dinamitamos, es decir, ¿no? Para abrir las posibilidades de pensamiento sobre una categoría teórica que suele estar bastante trillada en los usos. Algo de eso esbozamos en Comunicación uno pero muy poquito, porque la idea es desglosarlo en esta materia. Entonces, si imagináramos el recorrido que vamos a hacer de Comunicación 2 sería esto. Un primer bloque donde problematizamos fuertemente la noción de comunicación y todo el ecosistema de palabras, de terminologías, de conceptos, de dimensiones respecto de la comunicación, para después habilitar un recorrido que vamos a hacer a lo largo del cuatrimestre de las principales escuelas, teorías y perspectivas en el campo de la comunicación. Y con ese camino, que es un camino histórico, ¿no? Porque vamos a la historia de las escuelas de comunicación, crítico, una vez que repasamos todas las escuelas que nos lleva gran parte del cuatrimestre, cerramos volviendo a repensar esto que nos quedó o que empezamos a plantear en la unidad uno, digamos, ¿no? Ese es un poco el círculo que presentamos. Un primer bloque más deconstructivo, si se quiere, en términos de Derrida, ¿no? Es decir, agarramos las categorías y las repensamos, después recorremos históricamente cada una de las escuelas. Acá es importante
porque por una cuestión de los contenidos que ordena y que prescribe el plan de estudio, se necesita a veces ciertas herramientas culturales, históricas, ¿no? Porque tocamos muchos procesos que hablan del contexto en el que emergen estas escuelas, para terminar finalmente haciendo una especie de síntesis o de vuelta de comprensión del recorrido que hicimos de la materia. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como un bucle, como un círculo. Empezamos desglosando, planteando sobre todo algunas críticas fundamentales a la noción de comunicación, cultura, identidad, lenguaje. Después recorrer las principales escuelas y teorías y perspectivas en el campo de la comunicación, para terminar haciendo una especie de análisis, en el mejor de los casos, si llegamos, en clave de presente, ¿no? Esto es el punto de conexión que tiene con comunicación uno. Bueno, digo esto porque no es bueno. Mario, ¿Cómo? Mario, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Vos estás mostrando un documento? No, todavía no. Ah, Estoy, bien, o bien. sea, puse el programa, pero todavía no empecé a desglosarlo porque ahí quería hacer como esa introducción y ahí empiezo a contarles las unidades. Genial. Gracias, Camilo. Entonces, tengo gente ahí en sala de espera. A ver, ahí está. Avísenme porque por ahí no veo si se suma más o hay gente en sala de espera. Em, bueno, no me acuerdo. No importa. Esa es la propuesta del recorrido que hacemos. Ah, sí, digo esto. Traten en lo posible de no abordar la materia de manera como muy técnica, es decir, leo los textos sin poder darme cuenta de en qué momento del programa estoy, ¿sí? Porque eso no ayuda a la comprensión global de la materia y mucho menos en las instancias evaluativas. Bueno, unidad uno, ahora sí, lo que les decía, ¿no? Hacemos como un primer acercamiento a la noción de comunicación, destrabamos ahí esa diferencia semántica entre comunicación e información, nos interpelamos respecto del origen del lenguaje, hablamos de tipos de comunicación, hablamos del pase de la comunicación oral a la comunicación escrita o a la escritura, y tocamos de manera casi vital el aporte del campo de la semiótica como el universo grande de comprensión de los signos, tanto en su corriente europea, con Ferdinand de Saussure, el ginebrino, como su perspectiva o su corriente norteamericana con Charles Peirce. Signo, Perfecto, señal, icono. ¿Hablaban? perfecto. Sí, perdón, no estamos viendo el programa ahí. ¿Qué ven? Vemos tu La pantalla carpeta, de archivos. claro. ¿Y no ven eso, unidad uno? No. Bueno, No, no, se ven O los sea, no archivos se en la abrió carpeta. el Word. yo lo estoy viendo re bien. A ver, esperen. Es más, me dice dejar de compartir. Ahí dejé de compartir. A ver, vamos de vuelta. Ahí, unidad uno, ¿se ve? Ahora Y sí. ahora sí. Bueno, gracias por avisarme. Con respecto al campo de la semiótica, vemos esto, ¿no? Signo, señal, icono, canales, formas de comunicación. El plano más abstracto, que algo trabajamos ya en comunicación uno, la representación, ¿no? La percepción. Bueno, por eso digo, esta primera unidad es una... ¿Ustedes tienen acceso ya a la materia? Todavía no, en el campus. Eso le iba a preguntar, el programa no está en el aula. El programa no está subido porque lo iba a subir Julieta. No No, está no, yo subido. no lo encuentro. Tampoco Está la las unidades. actividad, pero no. Bueno, no hay problema. Esta primera clase es más que nada de presentación, así que no pasa nada. Le preguntamos a Julieta, yo le mando un mensaje después, pero ella se iba a encargar de, siempre hace una migración del aula año tras año, así que no lo debe haber alcanzado a hacer todavía. Yo les voy a indicar, cuando terminemos esta clase, la lectura que vamos a hacer para la semana que viene, que ya empezamos con el desarrollo concreto. Bien, unidad 2, unidad 2, unidad 2, unidad 2.
como les decía, en la unidad 2 ya arrancamos con el análisis de las principales escuelas teóricas de comunicación. La primera que abordamos es la Escuela Norteamericana de Comunicación, ¿sí? Que tiene digamos, acepciones o algunos sinónimos, como por ejemplo la teoría matemática de la información, son los estudios funcionalistas de la comunicación. Básicamente, con esta escuela, lo que hacemos nosotros es una aproximación a la comunicación mediática, a los modelos lineales de comunicación, como primera instancia. Y dentro de esta unidad 2, también por ser una escuela norteamericana, vamos a trabajar la Escuela Invisible o el Colegio de Palo Alto en Estados Unidos, que hacen un aporte también bastante importante al campo de la comunicación, sobre todo en el plano de la comunicación interpersonal, la aparición de la comunicación no verbal y demás. Eso lo vamos a trabajar con la Escuela de Palo Alto. Es decir, que en la unidad 2 ya empezamos el recorrido de las principales escuelas teóricas de comunicación. La primera de ellas, muy grande, con muchas subescuelas adentro, que nos va a llevar un par de clases el abordaje, es la Escuela Norteamericana de Comunicación, que tiene ahí adentro todos estos condimentos que están desglosados. Nosotros, en general, para el tratamiento de las escuelas de comunicación, esta primera que estábamos trabajando, trabajamos con un libro de cabecera, que es un libro que está totalmente digitalizado, que se llama Historia de las Teorías de la Comunicación, que es un libro de Armand Matelar. Ese libro, por supuesto que está totalmente digitalizado en la web, porque es un libro muy grosso, histórico, que hizo Armand Matelar, que era un teórico belga de la comunicación, y que sintetiza hasta ahora de la manera más clara el aporte que hizo cada escuela de la comunicación. Em, Ese libro es un libro, como decía, de cabecera. Ese libro es el que nos guía permanentemente en todas las escuelas. A esa lectura después le vamos agregando, ¿no?, algunos textos más específicos, pero en principio esa es una lectura que vamos a hacer de manera obligada para cada uno de los campos comunicacionales. Después de la unidad 1, después de la unidad 2 quiero decir, pero de la primera escuela de comunicación, que es la escuela norteamericana, lo que tenemos es un acercamiento a las escuelas críticas de comunicación. Y estas escuelas, que también se llevan gran parte de la materia, son por lo menos tres grandes escuelas. La primera de ellas es la Escuela de Frankfurt, en Alemania, la escuela marxista en el campo de la comunicación, que se encarga de una crítica al orden socioeconómico y los sistemas simbólicos. Sobre todo aparece ahí la categoría de industria cultural, que es un término que a ustedes probablemente les haya resultado conocido, pero que es un término que nace en los años 40-45 a manos de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Sus principales referentes son Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse. Tienen algunos más, tienen dos o tres generaciones los estudios de Frankfurt, pero es una de las escuelas más importantes en el campo de la comunicación porque es una escuela crítica, digamos, ¿no? Y seguido de esa escuela vemos la tercera escuela, que también es crítica, que son los estudios culturales, sobre todo los estudios culturales británicos, ¿no? Ahí aparecen las categorías de poder, se recupera la noción de hegemonía de Gramsci y se trabaja sobre todo, fíjense que dice, la dimensión social y cultural de la comunicación. Se discute, estos autores que son Raymond Williams, William Hogarth, son como los principales referentes de los estudios culturales, van a de alguna manera inmortalizar la categoría de cultura popular. Por primera vez, a partir de los años 60, aparece en Europa la categoría de cultura popular. Eso va a migrar rápidamente a Estados Unidos, que va a apropiarse y van a aparecer muchos estudios en relación con las culturas populares. Y acá también en Latinoamérica hay una corriente muy fuerte de intelectuales del campo de la comunicación que van a trabajar la categoría de cultura popular, para oponerse
fuertemente a la cultura ilustrada o la alta cultura, digamos, ¿no? Y finalmente, en la unidad 4 trabajamos la escuela o el pensamiento latinoamericano de comunicación. Fundamentalmente algunas categorías como la teoría de la dependencia, el informe McBride, son como los hechos históricos que le dieron voz a qué decía Latinoamérica respecto de la comunicación en lo que pasaba en el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos tiene como su propia escuela de comunicación, que es la escuela norteamericana y el Colegio Invisible. Europa tiene su propio campo de la comunicación, con los estudios críticos de Frankfurt en Alemania y los estudios de Birmingham, los estudios culturales en Inglaterra, y van a aparecer en la década del 60, en la década del 70, una voz que es la voz de los países no alineados, sobre todo algunos países asiáticos, africanos, y especialmente nosotros vamos a trabajar el caso de Latinoamérica, con algunos autores como Martín Jesús Barbero, Juan Carlos Díaz Bordenave en Paraguay, Luis Ramiro Beltrán en Bolivia, Néstor García Canclin en Argentina, Mario Kaplun en Uruguay, Rosana Reguillo en México. Bueno, un montón de intelectuales del campo de la comunicación que van a dar su mirada, sobre todo en términos de lo cultural y de lo comunicacional, eh, para los años 60 o los años 70, en lo que se conoció como la teoría de la dependencia. Así que ahí hacemos un poco el cierre de lo que son las escuelas de la comunicación y nos queda, esto que les decía, una unidad de cierre, una unidad final, donde a la luz de ese recorrido que hicimos durante todo el cuatrimestre, volvemos a repensar algunas categorías, porque en definitiva es la última unidad, si se quiere, pensar como continuidad comunicación uno y comunicación 2. Fíjense que nosotros dejamos en la unidad 2 puntos de encuentro con lo que vimos en comunicación uno, como es la categoría de mito. ¿Se acuerdan que trabajamos la mitologización de la realidad en comunicación uno, ¿no? Trabajamos moda, trabajamos marca, como las categorías de Naomi Klein. Bueno, repensamos porque ya es lo último que trabajan en comunicación puntualmente, ya no ven más después materias vinculadas puntualmente al campo de la comunicación. Entonces, hacemos esa especie de cierre, digamos, ¿no? Siempre desde una perspectiva crítica, claramente, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el recorrido que hacemos de el programa que quería compartir con ustedes. ¿Queda alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud sobre eso? ¿Se entendió? ¿Se entendió el Sí, recorrido que vamos profe. a hacer? Sí, Siempre que profe. se nos Sí, termine sí. el link, volvemos al mismo, ¿sí? Siempre que se desconecte, volvemos al mismo link. ¿Quién hablaba? ¿Decían algo o no? Profe, ¿podría volver a la unidad uno brevemente? Que Sí. cuando lo vio no se veía bien el Word. No me quedó claro qué vamos a arrancar a ver. Unidad uno. Lo que hacemos en la unidad uno, que hoy vamos a empezar a trabajar un poco eso, es poner como punto de partida, poner como punto de partida la problematización de la categoría de comunicación. Como yo les decía, parte de esto, de esta problematización, ya la hicimos en comunicación uno, pero de manera muy chiquitita, porque se trabaja más en profundidad en comunicación 2. Acá lo que vamos a hacer es hacer un acercamiento a repensar la comunicación para sacarla de los clichés, de los lugares comunes y pensarla teóricamente. Es decir, la comunicación es una disciplina que tiene un objeto de estudio y tiene metodologías y tiene escuelas que han pensado la categoría de comunicación. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un acercamiento a cómo ha sido pensada, discutida, tensionada la categoría de comunicación a lo largo de la historia. De eso se trata la unidad uno.
Por eso nos vamos a acercar a cuestiones vinculantes con la comunicación. El lenguaje, la semiótica, la representación. Y después de eso, de esa primera aproximación, nos metemos ya a recorrer las escuelas o las perspectivas teóricas de la comunicación. ¿Se entiende, Camilo? Sí, profe, clarísimo, gracias. Bien, es un bloque introductorio. Bueno, ¿alguna más? Bueno, eh, vuelvo. Eh, entonces, voy a ir, vayan ustedes tomando nota de lo, generalmente lo más práctico para ir registrando algunas cosas es el chat. Voy usando ahí el chat, ¿sí? O si no, podría usar otra, ¿no? Podríamos usar otra que sea más linda visualmente para anotar algunas categorías. A ver si anda esta, podemos trabajar con esta. Quiero meterme ya en algunas cuestiones. Ahí voy, ¿eh? Estoy buscando una plataforma porque quiero proponerles una actividad así inicial, colaborativa, entonces vamos a... No, esto. Profe, no sé bien cuál es la actividad, pero un documento compartido de Google no serviría. No, en realidad es más que nada, eh, quiero que apuntemos algunas cosas, pero está como lenta la plantilla. Bueno, no pasa nada, no importa. A ver esta imagen, quiero ver si es esta. Me la abre, pero se queda leyendo. Bueno, no pasa nada. Vamos a... eh, vuelvo acá a la clase. Chat. Ahí sí. Vamos a repensar, a trabajar. Lo que quiero que nos vayamos hoy es con la propuesta de la primera lectura que yo les voy a dejar para que lean para la semana que viene. Pero para poder llegar a esa propuesta de lectura que van a hacer ustedes con el primer texto teórico, lo que quiero es que hagamos una especie de listado de categorías, asociaciones, reflexiones, frases, a los cuales o a las cuales habitualmente vinculamos a la categoría de comunicación. Si ustedes tuvieran que responder a la pregunta de qué es o qué entendemos por comunicación, ¿qué dirían? ¿Qué sería la comunicación? Me interesa que hagamos una La bolsa transmisión de una idea o un... transmisión de Sí, ideas Transmitir un mensaje. o mensaje. mensajes. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar en en una comunicación? ¿O qué sería una comunicación?
Una interacción entre dos personas y también la selección del mensaje, tipo lo que decimos y lo que no queremos decir. Una interacción entre dos o más, ¿no? Una acción Una acción, ¿de qué tipo? eh, Social, oral, una acción auditiva, social. no sé, Verbal, no verbal también. claro, verbal, no verbal. Voy anotando, ¿eh? Vayan levantando de acá, sacando y llevando a un Word. Acción verbal o no verbal. Bien, Una forma de conexión. me gusta. Mario, esto ¿Puede Transmitir, ser una herramienta también? claro. Transmitirlo anoté, que está entre las Ah, primeras. ¿Qué más dijeron? transmisiones, ¿verdad? ¿Qué otra categoría más? Sí, puede ser una herramienta. Sí, me gusta, pero ¿para qué la usamos? Entendimiento, para entendernos. Para puede el ser, entendimiento. Bueno, puede ser también una herramienta de poder en un punto. No me quiero me ir muy al gusta. pasto. Más todavía. Puede ser que sirva para crear, o sea, yo chusmeé un poco el texto que dice que sirve para crear claves de lectura o maneras de interpretar las cosas. Es como que con la comunicación en sociedad se puede decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y tomar una postura en base a esa comunicación que se Bien, da. bien. Tomar postura a partir de esa lectura. Como que genera consenso en un punto. La comunicación, Como posibilidad, digo. bien, puede generar consensos. Consensos. Bien, un montón. Como ahora hagamos este ejercicio. Pensemos a la comunicación en dos planos. ¿Qué características podría tener cuando hablamos de comunicación mediática, por ejemplo? Una comunicación donde hay un emisor muy fuerte, casi de manera unidireccional. Pensemos en la televisión, pensemos en el cine, pensemos en la radio, pensemos en las redes sociales. Ese sería como un plano comunicativo. Y otro más interpersonal, en el cara a cara. ¿Qué nos puede ofrecer como opciones para agregar acá a las palabras cada una de estas comunicaciones? ¿Qué características tendría cada una? ¿Dónde tenemos más posibilidad, por ejemplo, de feedback o de retroalimentación? Y En en la el Cara cara segunda, a a en el cara. cara, claro. intercambio Cara a cara. personal.